El árbol de los frutos diferentes es el nombre de uno de los dibujos que hay en la muestra. Es un pequeño dibujo que hice en el 2006 y remite a las diferentes maneras y lenguajes y registros con los que trabajo, con los que me gusta trabajar. A mí me gusta que cada obra sea un ente autónomo, en un intento imposible y fracasado de borrar el estilo, de disolver la sensación del estilo. Y me gusta que cada obra sea un núcleo autónomo que dialogue con las otras partes, digamos, de un todo. Y a su vez el árbol de los frutos diferentes me recuerda un título que siempre he admirado, que es un título de una obra del pintor holandés René Daniels, que es Painting in Different Languages. La exposición también podría asumir ese título. Intentar de que cada obra sea una palabra y que en su relación con otra forme frases, en este caso en la manera como están dispuestas en las paredes, un poco como se acercaría a la poesía concreta, digamos. Son palabras que flotan en el espacio y se relacionan entre ellas, creando un contexto, una narrativa, una nube de emociones y de contradicciones y de diálogos. El árbol de los frutos diferentes también hace referencia a cierta voluntad también fallida, otra vez, de abarcar una totalidad. Hay muchas tipologías de maneras de estar en el arte que consciente o inconscientemente, voluntariamente o a pesar de, tienden a crear una visión de la totalidad. En general el arte tiende hacia la totalidad, a completar el universo de la experiencia, ¿no? Entonces el árbol de los frutos diferentes remite a esa voluntad del arte de crear un modelo de realidad. Y si la realidad o el mundo de la experiencia con lo real es una experiencia diversa, dispersa, diferente y contradictoria, yo creo que es algo que el arte lo está asumiendo cada vez más. En todo caso, es una de las voluntades que tiene mi trabajo, en el sentido de esa diversidad, esa dispersión, esa complejidad de lo que es la experiencia con el mundo, esté traducida en los mismos aspectos, pero en los sentidos formales, en las diferentes estrategias y maneras, en las diferentes disciplinas que intenta abordar y que intento que convivan de la misma manera que en el mundo real estamos llenos de inputs de todo tipo, naturales, artificiales, contradictorios, armónicos, etcétera y tal. O sea, es una complejidad que intento que las propias maneras y narrativas y estilos y estrategias esté reflejada. Es una obra que intento que tienda hacia lo disperso, digamos, ¿no?
Amanda Berenguer es una poetisa de Montevideo, es uno de los grandes exponentes de la generación del 45, a la que tuve la suerte de conocer cuando tenía 13 o 14 años. Digamos que mis primeros dibujos de adolescente, que con cierta pretensión de ser dibujos en serio, los hice a partir de sus poemas. Es una poetisa que siempre ha sido muy experimental. Cada libro de poemas de Amanda era una propuesta totalmente nueva y diferente a la anterior. Es algo que yo de alguna manera he intentado hacer con mi trabajo, de que cada obra es un núcleo narrativo autónomo. Pero al mismo tiempo ha sido siempre una poetisa muy experimental, que le gustó trabajar en los límites del lenguaje, a veces, no sistemáticamente, y que en los años 70 trabajó muy cercana a lo que podría ser la poesía conceptual brasilera. El poema que está aquí en este muro, que es del libro Composición de Lugares de 1974, y es un poema que es un paisaje y que es una ecuación, con sus líneas de coordenadas, con su orden, todo en un contexto de metalenguaje, ¿no? Toda esta obra de composición de lugar para mí fue una obra reveladora, y el orden poético y geométrico del paisaje que ella propone a partir de este libro, inconscientemente lo he ido incorporando a mi trabajo. Y este poema instalado aquí en Barcelona recuerda a una exposición que en el año 2004 hicimos en el Centro de Cultura de España de Montevideo, en la que poníamos en diálogos sus poemas visuales, que estaban en el muro, con mi trabajo, creando un gran paisaje. Digamos que era una asignatura pendiente que la pudimos hacer. Está planteado también como un gran paisaje construido desde la memoria, desde la experiencia, estructurado suavemente por las leyes de la óptica, que es con lo que asumimos nuestra relación con el paisaje, en una especie de geometría del imaginario. Creo que el aprendizaje emocional de la mirada es lo que nos construye. Mirar es una manera es una manera de pensar, y la manera como aprendemos a mirar nos marca. Yo aprendí a mirar en un paisaje abierto, extenso, sin límites, como es el paisaje de la costa atlántica del Uruguay, del Atlántico Sur, un paisaje que tiende al infinito. Y esa espacialidad es la que me ha construido y de la que no me puedo desprender. Cada uno tiene su paisaje y su sentido del espacio y desde donde se relaciona con el mundo y con las cosas. El mío es aquel paisaje.